inteligencia, que puedan también sobrepasar a otros que no tienen el apoyo de sus padres, que tienen la experiencia de una vida familiar disfuncional, que no funciona, tantas situaciones que están hoy los niños, los jóvenes también soportando. Y vamos hoy a orar por estos jóvenes, también esta niña. Creo que nos falta por ahí una o alguien más. Levante su mano hacia acá y le decimos: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tomamos en cuenta esta petición, Señor, de las madres, de los padres, y rogamos, Señor, así como tú los has encaminado hasta este momento, así como han sido ellos entendidos en la necesidad de estudiar, de aprender, de capacitarse, así también, Señor, hoy pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estos jóvenes puedan recibir también de tu auxilio, de tu gracia, que puedan recibir inteligencia, Señor, y sabiduría, para que puedan también ser preparados en las cosas que necesitan en este tiempo de su vida. Señor, que les ayude para pensar en un estudio constante hasta que ellos alcancen a graduarse en alguna profesión, la cual, Señor, va a ser útil, va a ser de provecho, para que ellos también puedan dar testimonio en los lugares donde nosotros no hemos podido llegar. Habrá lugares abiertos, habrá compañías, habrá fuentes de trabajo donde ellos van a estar ahí y también van a dar testimonio. Señor, rogamos también que los guardes, que los libres, que sus sentidos sean protegidos, que sus corazones sean guardados de todo mal, de toda contaminación. En estos tiempos peligrosos, que tus ángeles, Señor, estén alrededor de sus vidas, los protejan, los guarden, que con firmeza también conserven el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así sea tu bendición en los niños, en las niñas, en los jóvenes y las jovencitas, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y decimos amén, amén y amén, amén. Vamos a darle un aplauso a estos muchachos también. Esperamos que este año puedan alcanzar esos objetivos y tengamos la alegría de poder tener noticias de que se gradúan una vez más. Mientras continúan en la iglesia y en los estudios, en su casa, que el Señor los guarde también. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y vamos a pedir a los niños, los maestros o maestras que hoy comparten la enseñanza bíblica, vamos a pedir que salgan a su salón de clases. El domingo pasado estuvimos hablando de un tema que es tan importante y nos hizo pensar en el cuidado del Señor nuestro Dios, de Jesucristo en los días de su ministerio y en este tiempo, porque Jesús ha resucitado. El cuidado de los ministros como apóstoles, profetas, maestros, pastores en las iglesias y otros que fueron delegados para edificar la vida de los creyentes en las iglesias. Hablamos, por ejemplo, de Timoteo, de Tito, Eutico y algunas otras personas que sus nombres quedaron escritos, pero que todos ellos tenían algo muy bien conocido y muy bien entendido. Las personas que asistimos a la iglesia local, y cuando hablamos de la iglesia en general, porque creyentes genuinos, sinceros, hay en toda la faz de la tierra, y en algunos lugares, aunque todavía es prohibido, pero ahí Dios ha levantado personas y les ha dado también el mensaje de la salvación para hacerlos útiles, para hacerlos de provecho.
Unos se encuentran en lugares donde hay libertad para predicar la palabra del Señor, el Evangelio, y otros se encuentran en lugares donde los gobiernos no permiten esa libertad. Se habla de países en donde está totalmente prohibido el uso de una Biblia, el uso de lo que es un lugar para que haya reuniones y que se ore como grupo, como congregación, que se predique la palabra. Hay lugares donde también, lugares pequeños, aldeas, pueblos pequeños, donde el sistema religioso o aquellas personas que han crecido con la intención de gobernar y de controlar esas comunidades, son personas que han establecido a la fuerza una prohibición de que el Evangelio, de que Jesucristo, de que Dios sea mencionado en esos lugares, porque es una forma también de control, es una forma de mantenerlos sometidos a la fuerza, para que no despierten, para que no avancen, sino que sean también como esclavos. Eso existe. Usted y yo conocemos también lugares donde tenemos la libertad de poder reunirnos. Todavía lo tenemos aquí, gracias a Dios. Aunque algunos que conocen y están cercanos y han conocido en los últimos años cómo se han ido desarrollando algunas propuestas, nos están advirtiendo que la oposición que se contempla hoy a través de grupos que quisieran establecer una forma diferente, una manera de vida, sin tener que hablar de Dios, sin tener que hablar de Jesucristo, sin tener que enfrentarse a predicadores en las calles o en las congregaciones, son personas que están expresando un rechazo, que están tratando de mostrar una imagen totalmente corrompida. Vergonzosas son esas acciones, como las que acabamos de ver en la inauguración de las Olimpiadas en París. Una imagen de lo que es la Santa Cena, terrible, horrible, y que muchísimas personas tuvieron la oportunidad de expresar su desagrado, su descontento y su rechazo ante esas actividades, y en un medio de deporte que nada tiene que ver con algo que se preparó para que llegara a todo el mundo. Sin embargo, la reacción se dejó contemplar y muchísimas personas no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, lo que aprendemos es que hay una agenda, hay una serie de actividades donde se continuará desarrollando esa forma de interpretación de lo que es una religión, porque ellos interpretan religiones con burla, con rechazo, con aborrecimiento, con la intención de dar un mensaje a las personas, desde adultos, desde jóvenes y niños, para que sean personas que logren ser convencidos de que no necesitan de Dios, de que la religión no es necesaria y que pueden entretenerse en otras cosas. Todavía la Iglesia de Cristo en algunos países tenemos la confianza y la libertad y tenemos el permiso de utilizar algunos lugares como llamados templos para reunirnos, para honrar a Dios, para cantarle alabanzas, expresiones que declaren la grandeza y el poder de Dios, la sabiduría, el amor y la misericordia, la fuerza y también la fidelidad de Dios. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero sí hay un programa apoyado por grupos que no son creyentes, respaldados por grupos que dicen creer en Dios porque ponen la mano en la Biblia, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Sean de un partido político o sean de otro partido político, ponen las manos sobre la Biblia, hacen un voto de juramento de un gobierno justo, pero sus hechos declaran el fruto. Por el fruto los estamos conociendo. Entonces estamos en un tiempo, estamos en un espacio de tiempo donde se escucha, se expresa y se insiste en un repudio, en un rechazo a lo que es Dios, Jesucristo, la palabra del Señor. Eso, dice la Biblia, es el espíritu del anticristo. Anticristo quiere decir en contra de Cristo. Cuando se habla del ateísmo, porque ya sabemos lo que significa ateo, y eso era lo que se utilizaba décadas atrás. Ateo
es lo que dice la Biblia, sin Dios. Cuando se habla de anticristos, se habla de personas, grupos que están en contra de Cristo. Y todo el que está en contra de Dios y en contra de Cristo también se relaciona con personas que tienen un espíritu de anticristo. Están en contra, están en oposición, están en rechazo y no están en silencio. Están manifestando su rechazo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tenemos la oportunidad de reunirnos. ¿Qué es la iglesia? Es una asamblea, es un grupo de personas en diferentes lugares y en diferentes cantidades. Hasta en casas existen grupos de creyentes que se reúnen y es una congregación. En el lenguaje también de una congregación, y desde el Antiguo Testamento se decía una comunidad, un grupo de personas que se reúnen con un propósito de aprender las enseñanzas de su maestro. Nosotros tenemos un maestro que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Su enseñanza, su doctrina la quedó escrita. Tenemos también otro maestro que se llama el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos enseña también las cosas que Jesús entregó a sus discípulos. Y tenemos una cantidad de predicadores que estamos entendiendo lo que es el motivo especial de poder reunirnos como congregación, como comunidad o como asamblea. Eso se llama iglesia de Jesucristo. Estamos entendiendo la necesidad de ayudar en nuestro crecimiento. Eso se le llama edificación. Jesús dijo que en aquellas personas que tienen el conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice que en ese conocimiento que tienen las personas, un conocimiento que viene de parte de Dios y no de la mente humana, no tampoco de los que son sabios y entendidos en las cosas de este mundo, sino es un conocimiento que Dios hace llegar a nuestro ser interior. Lo envía a nuestro corazón. Del corazón entonces brota nuestra mente y brota en todo nuestro ser. Estamos entendiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que como iglesia nos reunimos porque estamos siendo edificados. ¿Qué significa la palabra edificación? Se nos está enseñando para que entonces venga un crecimiento. ¿Por qué un crecimiento si soy adulto? ¿Por qué un crecimiento decirle a un joven, a una joven? ¿Por qué un crecimiento con la palabra del Señor, con la doctrina del Señor? El apóstol Pedro, quien entendió esto y dejó a la iglesia el siguiente mensaje, dijo: deseen la leche espiritual, deseen la doctrina no adulterada para que por ella crezcan. Esto significa que lo que nos va a dar crecimiento es la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué áreas? ¿De qué manera me va a dar mi crecimiento? Si yo ya soy mayor de edad, ¿qué más puedo crecer? Bueno, el crecimiento es espiritual. El crecimiento va a beneficiar a mi conducta en mi relación con Dios y en mi relación con las demás personas. Yo necesito todavía crecer espiritualmente y también en mi alma, mi conducta moral, que tiene que ver con mis palabras, que tiene que ver también con mis sentimientos, que tiene que ver con mi conducta y que tiene que ver también con la manera en que yo predico o enseño la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos entendiendo los que hemos sido llamados también para enseñar, para predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que usted pueda recibir una enseñanza que le ayude a crecer. Si pudiéramos tener nosotros un resultado de un examen físico, no lo hay. Hay cosas que sí nos pueden dar la idea. ¿Qué aprendemos cuando a usted y a mí nos hacen un examen físico? Le detectan el funcionamiento de sus órganos internos, a veces también externos. Pero también le dan un diagnóstico si algo no está funcionando bien físicamente, así es, ¿verdad? Pero también nos están diciendo acerca de lo que puede ser el avance o también el inicio de alguna enfermedad en su cuerpo físico. En el alma, algunas personas también hemos ido aprendiendo que algunas cosas de nuestra alma relacionadas con nuestra forma de pensar, nuestra forma también de comportarnos,
nuestra forma de expresarnos hacia las demás personas, nuestra forma también de expresar el afecto, el amor, el respeto, el valor para los demás. Nos estamos dando cuenta que nosotros venimos de una vida pasada, no todos de la misma manera, pero algunos, unos con traumas, con heridas en su alma, en su corazón, en su conciencia, en sus pensamientos. Otros con sentimientos como ha sido lo que es el resentimiento. Algunos llegamos a Cristo y todavía necesitados de ser libres de sentimientos de venganza. No sé si se dice venganza en el lugar donde usted se desarrolla o se dice quisiera desquitarme, ¿verdad? Algunos otros dicen quisiera vengarme o me quisiera desquitar de tal persona, y no le decimos muy una buena expresión muy amable, porque a veces la venganza consiste en pagar o hacer un daño como nos lo hicieron a nosotros. Algunos de otros también traen sentimientos de tristeza, traen sentimientos de fracaso, traen sentimientos de dolor, traen sentimientos también donde afectaron el valor moral y el valor físico, hablando de los golpes, hablando de la violencia, hablando también de lo que es el abuso. Así que llegamos contentos y somos declarados libres e inocentes de culpabilidad, porque Jesucristo murió para que usted y yo pudiéramos creer en Él y así ser declarados libres de pecado, libres de un veredicto de culpabilidad. Pero empieza una vida nueva, y ahí es donde nosotros comenzamos a escuchar cosas que se relacionan con el cielo, pero cosas que se relacionan con la enseñanza de Jesucristo, para que nosotros aprendamos a tener una relación con los demás, desde nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en Cristo, hasta con las autoridades que dirigen también el sistema de gobierno en los lugares donde nosotros tenemos actividades diferentes. La Biblia dice que seamos sumisos a las autoridades que son puestas por Dios. Bueno, entendiendo que nuestra vida en la iglesia, en la congregación, en la comunidad, en la asamblea, necesitamos también aprender la doctrina. El domingo anterior que hablamos acerca de lo que es la edificación de la iglesia, aprendimos, y le hago un recordatorio. Vamos a leer la escritura para que usted tome base y continuar en esta parte que tiene que ver con la manera en que nosotros hemos sido acercados a Dios y cómo debemos de mantenernos cercas. Hay una lista de bendiciones. Bendición significa de cosas que Dios tiene especialmente para usted, cosas que no las podemos conseguir en la tienda, no las podemos conseguir en la clínica. Hay cosas que Dios tiene muy especialmente para usted y para mí, y eso es relacionado en la manera que tú te acercas a Dios o en la manera en la que estás distante a Dios. Si estamos cerca de Dios, hoy vamos a aprender qué bendiciones Dios tiene para su vida. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, es una de las cartas donde más se habla de acercamiento a Dios. Acercamiento. En la Biblia y en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 18, dice: porque no se han acercado a un monte que se puede tocar. Vamos a hacer una explicación breve de esto. Se está hablando de la nación de Israel cuando se acercó al monte Sinaí después de que salieron de la esclavitud de Egipto. Dios los llevó y dice que se acercaron a un monte que no se podía tocar. Dice la escritura: pero ustedes no se han acercado a ese monte, un monte donde había fuego ardiente, un monte donde había tinieblas, oscuridad, torbellinos, sonido de trompeta o de shofar, ruido de palabras, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Versículo 21. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Esta parte nos enseña la experiencia que nosotros la conocemos porque algunos ya la hemos leído. Algunos otros nos recordamos porque se nos ha
dicho en alguna ocasión, hemos estado en alguna prédica donde se ha hecho referencia a la nación de Israel saliendo de Egipto y llega a un lugar en el monte Sinaí donde se dio la ley basada en ordenanzas, en decretos, una ley que el Señor quiso darla a Israel para que ellos se dieran cuenta de lo que es el pecado, pero también para que ellos se dieran cuenta que por obras humanas y por obras de la ley ellos no iban a ser salvados. Sin embargo, a ellos se les dio la oportunidad de que pudieran darse cuenta. Es imposible guardar la ley y las ordenanzas que fueron dadas en este monte. Les repito, esa experiencia que la vivió Moisés cerca, porque Moisés subió a ese monte y le dieron las tablas de la ley. Y la nación de Israel que estaba en el valle, pero vio ese espectáculo, vio esas cosas. Les repito, era un espectáculo, era una experiencia donde en el monte se contempló fuego ardiente, tinieblas, oscuridad, torbellinos, sonido de shofar, trompeta, ruido de palabras o expresión de palabras. Les dio miedo. El mandato de si se acercan al monte, aún una bestia será apedreada. Tan terrible era ese espectáculo. Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ahora dice la Escritura: ustedes no se han acercado a ese monte. Quiero hacerle un recordatorio de que estas palabras se estaban diciendo a israelitas que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero después de algún tiempo ellos se enfrentaron lo que fue la intención de maestros judíos que les estaban diciendo: la salvación, lo que pertenece, la forma de vivir para ustedes es lo que está escrito en la ley. Así que cuando se enseñó esto es porque había maestros que estaban enseñando una doctrina que no correspondía para aquellos que son creyentes en Cristo. Es como, por ejemplo, si a usted y a mí, algunos que tuvimos fe en alguna religión, porque hay varias religiones, y que nosotros hemos conocido el favor, el amor de Dios, que por la fe creímos en nuestro Señor Jesucristo y experimentamos una transformación, una medida de libertad y el ser libres de culpa de nuestros errores, y que alguien viniera otra vez y nos dijera: estás equivocado, usted necesita otra vez hacer ciertas costumbres, ciertas ceremonias para que usted sea salvo. Así entonces que si a mí me afectara eso, alguno tendría que decir: no es así. La manera en que el Señor ha establecido es de la siguiente manera. No es como en la vida pasada para los que tuvimos religión. No es como en la vida pasada para los que creían que por medio de acudir a un centro espiritista o el horóscopo o que le lean las manos o que otra religión que le ofrecieron o nos ofrecieron y pensamos que así íbamos a ser salvos. Alguien nos va a decir: no es así. Pero yo era así, me están diciendo que así debe de ser. Y entonces ahí está la función de los que enseñan y enseñamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio que vino a darnos a nosotros la esperanza de salvación, no por obras de la ley. Usted y yo, que no somos israelitas por naturaleza, usted y yo ni siquiera teníamos esa clase de ley. Para usted y para mí no eran esos mandamientos. Aunque quizás nuestros padres nos enseñaron y nos dijeron: no vayas a matar, ¿verdad? Porque quizás desde chiquitos alguien ya quería matar a alguien. Nos enseñaron: no robes. De alguna manera en la conciencia de ellos algún tiempo quedó esa idea. ¿Qué nos estaban diciendo? Hay actitudes equivocadas, pero que no debe usted de practicarlas. Algunos de nosotros nos han de haber dicho: no vas a adulterar, no vas a adulterar. Y entonces, es cierto, nos estaban mencionando lo que estaba escrito en la ley, pero la ley fue dada para conocer el pecado, para conocer lo que es una conducta equivocada. No era para salvación, era para conocer que existe el pecado. También nos habla de que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Algunos nos dijeron: usted no crea en los ídolos.
Algunos otros nos dijeron, ¿usted cree en los ídolos? Especialmente en el patroncito de el lugar donde usted está. Así que usted se puede arrodillar y usted puede hacer otras cosas. Y eso nos enseñaron, pero nos enseñaban algunas cosas y otras no las enseñaron, porque ahí es donde ellos estaban pensando que así es como se iban a salvar de una vida también donde un veredicto los declarara culpables de sus acciones equivocadas. Y entonces también en la ley estaba escrito, no vas a tener dioses ajenos delante de mí, porque en ese monte ustedes no vieron ninguna imagen para que hagan una formación de dioses o de ídolos, de figuras. Cuando la nación de Israel, antes de entrar a Canaán, la tierra prometida, también el Señor le dijo, cuídese de que los dioses de los de Canaán, cuídese que no vayan a influenciar los habitantes de la tierra y se vayan a ir ustedes siguiendo a los dioses de ellos, dioses de piedras, dioses en forma de aves, dioses en forma también de bestias, y también dioses en forma de personajes humanos. Y Dios le dijo a Israel, ustedes no vieron nada de esas imágenes en ese monte donde sintieron el miedo, y cuando entren a Canaán, ustedes no van a ir en pos, no sigan a los dioses de los habitantes, porque por la idolatría y también el carácter de pecaminosidad o de pecado, es que yo los estoy echando fuera y les estoy dando esa tierra. Note esto, por favor. Entonces, en la ley no es que fue mala. Dios la diseñó para que se conociera por medio de la ley que existe el pecado, pero que nadie podía ser salvo por obediencia a la ley, porque los hombres no tienen la capacidad de ser obedientes a las ordenanzas del Señor. Usted y yo no teníamos ley, pero conocíamos algo de esas ordenanzas. Sin embargo, no era para nosotros de otras naciones la ley. La salvación que se nos enseñó y se nos predicó a nosotros es, si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted cree en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque se habla de creer que Dios lo levantó de entre los muertos, ahí se relaciona entonces con que Jesús murió. ¿Cómo murió? Ya lo leímos. Quiero que vea esta parte en la Escritura que hace algunos días. Es como un resumen del Evangelio que predicó el apóstol Pablo. Y es interesante poder ver también que aunque es un resumen, pero sí menciona estas cosas que son también necesarias, importantes recordar, o que usted las lea quizás por primera ocasión, donde se habla acerca de lo que dijo en 1 de Corintios capítulo 15. Si lo tiene, dígame amén, por favor. 1 de Corintios capítulo 15. De la muerte, de la resurrección, de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 1, léanlo conmigo, esta versión dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué o que les anuncié. A no ser que hayáis creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Él murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados. Eso está escrito conforme a las Escrituras, versículo 4. Pero también dice, yo les anuncié que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que se le apareció a Pedro, Josefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven, pero algunos ya duermen o ya murieron. Después se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo o nacido fuera de tiempo, también se me apareció también a mí. Ahora escuche por favor esto. Este es un resumen del evangelio que predicó el apóstol Pablo, donde se habla acerca
del mensaje que él anunciaba. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, Jesucristo es el único medio por el cual la persona que cree en él es perdonado de todos sus pecados. Eso es por fe, porque está escrito, porque es palabra del Señor, porque es parte del Evangelio. Así que usted y yo hemos creído que así es, ¿verdad? Dice la Escritura que el apóstol Pablo estaba hablando de lo que fue el padecimiento, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que en otras ocasiones habla de que murió crucificado. Esto nos enseña a usted y a mí que la salvación no es por el cumplimiento de la ley. No es porque a nosotros se nos dio también una ley de ordenanzas y mandamientos como fue a Israel. Pero a nosotros, le decía, por instrucción religiosa, por la creencia de nuestros padres, se nos enseñó algunas cosas. Creo que fueron útiles que le hayan dicho a usted o a mí. No diga malas palabras, ¿verdad? Porque si dice malas palabras, le vamos a castigar. Por ejemplo, y usted, pues por eso no fue tan mal hablado, ¿verdad? Que si lo fue es porque quizás no le corrigieron, pero si no lo fue es porque también le corrigieron. Por eso es que algunos de nosotros no desarrollamos ciertas actitudes. No roben. Por eso es que algunos no eran así. Pero pienso en el necesitado de Judas, que no le enseñaron a no traicionar y traicionó al Señor Jesús, y mire lo que le pasó, ¿verdad? Pero algo muy interesante que entonces entendemos: a los creyentes que eran israelitas se les dijo: ustedes no se han acercado a ese monte que les dio miedo y terror cuando se estaba dando la ley de ordenanzas. Ustedes se han acercado. Vea por favor el versículo 22, Hebreos 12, 22. Se les dijo a ellos: ustedes no fueron acercados a ese monte que da miedo, donde se escuchan ordenanzas del Señor, donde el espectáculo le dio miedo también al predicador, a Moisés. Versículo 22. Ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles. Después dice en el versículo 23, a la asamblea general. Otra versión usa o interpreta a miriadas de ángeles en asamblea festiva. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita le vamos a explicar. Lo que yo quiero que usted aprenda hoy y recuerde, que el acercamiento que el Señor nos ha concedido y que debemos de comprender, es porque a veces, al haber sido acercados a Dios, al haber sido acercados a Jesucristo, al haber sido acercados a un ambiente que es parte del reino de Dios y que ha dejado en nosotros la experiencia del perdón, de la libertad, de no llevar cargas de culpabilidad ni aceptar acusación porque en la vida pasada cometimos errores. Jesucristo nos perdonó y nos perdonó todos nuestros pecados y no los toma más en cuenta. Ahora, este acercamiento, se dice que este es el acercamiento también para usted y para mí. Fuimos acercados a Dios. Hay otras cosas de las cuales dice que ustedes fueron acercados, pero también nos dice aquí que fuimos acercados a Cristo. Este acercamiento, ¿por qué se habla de este acercamiento? Porque cuando no tenemos la firmeza, ¿recuerda usted que el apóstol Pablo dijo: yo les prediqué el evangelio? Y si lo retienen, eso quiere decir que no creyeron en vano. Hay personas que a veces nos preguntan y dice: ¿se pierde la salvación? ¿Se pierde ese regalo de Dios? Para las personas que realmente, con un corazón sincero, con un corazón convencido de nuestra condición de pecado y de la fe en Jesucristo, y los que hicimos esa confesión sinceramente, dice la Escritura: usted es salvo.
Se pierde la salvación, no se pierde para aquellos que lo hicieron con un corazón sincero. Se pierde la salvación. Hay personas que ni siquiera tienen la salvación porque cuando declararon a Jesucristo no fueron sinceros. Por eso les recuerdo que el apóstol Pablo dijo: a ustedes se les predicó el evangelio, pero si retienen ese mensaje, entonces no trabajé en vano. Cuando se habla de este acercamiento, entonces dice la Escritura, ¿por qué razón? Les repito, porque a veces cuando hay un creyente que está siendo buscado, perseguido, o alguien le está cambiando la doctrina, puede provocar un distanciamiento. Lo bueno que está sucediendo en muchos de nosotros es que en lugar de querernos separar más, queremos acercarnos más. Para muchas personas que no saben del acercamiento y la vida espiritual y su relación con Dios, saben que se están distanciando. El distanciamiento tiene que ver con la cercanía que tú tienes en lo natural con alguna persona, con alguna cosa. La cercanía también tiene que ver con distancia. Se dice: ¿qué tan lejos está de aquí cierto lugar? También el distanciamiento tiene que ver con el tiempo. Algunas personas dicen: cuando el mes que entra sí busco del Señor. Va a esperar un mes para tratar de buscar las cosas de Dios, para comenzar una disciplina de lectura en la palabra. Algunas personas dicen: mire, yo ahorita yo no tengo tiempo para la religión. Algunas personas dicen: mire, ahorita yo no tengo tiempo para congregarme. Pero usted ha creído. Sí, he creído. Qué extraño, porque los que hemos creído y el Señor nos ha dado la experiencia de un nuevo nacimiento, ha hecho el milagro de transformación, donde nos hemos dado cuenta de que la confianza, los recursos, las cosas de la tierra no son cosas eternas. No podemos confiar en las cosas temporales. Entonces en nuestra vida ha venido una libertad, un despojamiento. Todavía no lo alcanzamos todo, pero ha venido una restauración de nuestra alma. Ha venido un despojamiento de cosas de la vida pasada. Ha venido una separación de costumbres que algunos teníamos en la vida pasada, que se cortaron totalmente. Recuerdo el testimonio de un hermano. En aquel tiempo era mayor que yo, y decía: a mí muchas veces me hablaron de Jesucristo. Yo sabía que estaba mal. No sabía la gravedad del asunto porque era un alcohólico. Él no sabía que estaba muy mal, sabía que estaba esclavizado al vicio, pero él creía que no estaba mal. Llegó el tiempo donde dice: Dios cambió mi pensamiento, Dios cambió mis sentimientos del corazón. En una situación de desgracia, de falta de confianza, de felicidad que le provocaba el alcohol temporalmente y problemas en su familia, le dijo: Señor, me han hablado mucho de ti. Si realmente existes, mire lo que le dijo él: si realmente existes, Señor, líbrame de este vicio. Dice que esa noche, todavía alcoholizado, le dijo así al Señor. Le quedaron todavía algunas botellas de licor. Al día siguiente despierta, y despierta sin los síntomas de lo que es el alcohol dentro de su sistema sanguíneo. Se quiso levantar, y siempre la costumbre, porque era entre semana y era fin de semana, dijo: ahorita voy a tomarme otra trago. Y cuando iba a tomarse ese trago de licor, dice que sintió repulsión, comenzó a sentir como un rechazo, comenzó a sentir como que el síntoma de vomitar. Y él dijo: ¿qué está pasando? Y de pronto se acordó y dijo: le pedí al Señor que se me libraba, yo le iba a buscar. Lo que le quiero decir aquí es: mire que a veces las personas están tan lejas, tan lejanos, tan distantes en tiempo, en cercanía, pero cuando Dios hace una transformación,
una persona no puede seguir lejos de Él. Una persona en realidad se va a acercar a Él. Y este es el punto de lo que estamos queriendo aprender. La vida de una persona, de un creyente, cuando sabe que Dios está haciendo en su vida cambio, transformación, y usted dice, ¿por qué es que siento acercarme, reunirme, buscar, adquirir conocimiento? Quiero aprender cómo orar, quiero aprender cómo restaurar una relación de familia, quiero aprender en qué consiste esta vida nueva. Y ahí es donde usted confirma y dice, hay un deseo de acercamiento porque siento una necesidad. El apóstol Pedro dijo, deseen la leche espiritual como niños recién nacidos. ¿No sería normal que un niño recién nacido salga de la matriz y que no coma? Bueno, excepto que yo conocí un amigo que se casó y no sabía lo que era tener niños, ¿verdad? Mi esposa tuvo un niño y dice que salieron del hospital. Ya le comenté esta historia, pero se la voy a repetir porque es muy, muy emocionante. Sale del hospital la mamá, también inexperta, jovencita, creo que eran menores de edad todavía. Por eso no deje casar a los niños menores de edad. Pero salen del hospital, aquí fue en el área de Los Ángeles, y se llevan al niño. Pudieron rentar un apartamento y ya están en casa, contentos de que ya pasó esa situación, pero muy contentos por el bebé en casa, su apartamentito, y el niño comienza a llorar. Y se dicen, ¿qué hacemos? Bueno, habían oído que si llora, pues a lo mejor hay que cambiarle la pampers, ¿verdad? Habían oído que a lo mejor por el frío, que por el calor, que a lo mejor le picó una cucaracha, que claro, ellos querían que había una cucaracha porque el apartamento no había muchas cucarachas. También pensaron a lo mejor, ¿verdad? Y no haya nada, el niño sigue llorando más y más. Y entonces se acuerdan, le dijo el muchacho, háblale a tu mamá, háblale tú a la tuya, a ver qué nos dice. Pues ahí están las mamás, ya hicieron esto, sí, hicieron esto, ya hicieron esto otro, ya, sí. Y una de las mamás la mamá le dijo, ¿ya le dieron leche? ¿Qué? Que si ya le dieron de comer. Y dijo la madre, no le hemos dado de comer. Pues ese es el problema, dele su leche y se va a tranquilizar. Pues le dieron la leche y el niño, mire, tranquilo. ¿Sabe que esto nos enseña algo muy, muy interesante? Hay necesidades tan profundas en usted y en mí. Hay una necesidad, pero si no te acercas, si no me acerco, no voy a aprender cómo es que la enseñanza me va a provocar un sentido de paz, de tranquilidad, de fe, de esperanza. Aún hasta de recién convertidos hay algunos que aprenden cómo declarar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hay personas que se te van a acercar y te van a decir, regresa, ven otra vez, no puedes dejarnos. Hablo de cosas pecaminosas. Hay personas que dicen, no, en el nombre de Jesucristo, apártate de mí, ¿verdad? A veces unos entre sueños, espíritus que vienen a atacar y a atemorizar, y entre sueños el Espíritu Santo le enseña y dice, declara que hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó y que nos ha dado autoridad para rechazar. Va a llegar el momento donde usted y yo nos encontremos en una área necesitados de cómo reconciliar una situación matrimonial. Porque a veces ese es un problema. ¿Cómo perdono a la esposa que casi me quiere matar? Pues esto es parte de una historia, no crea que es personal, ¿verdad? ¿Cómo le perdono si me ofendió, por ejemplo, verdad? ¿Qué hago si se la pasa más con la mamá que en casa? Aquella recién casada le llama a la mamá y después de unos días de luna de miel, mamá, la mamá le dice, cálmate,
Empezó a llorar y, ay, madre, a ver, cámbiense, deje de llorar, deje de gritar, ¿qué está pasando? Las cosas más horribles de mi vida. ¿Cómo? El muchacho se veía bien, buena gente. Era de tu misma raza, de tu misma simiente, por si acaso, ¿verdad? A ver, ¿qué cosas tan horribles? Pues ahora cosas tan horribles como lavar, planchar, mapear, cocinar. Pues cosas tan horribles. La muchacha nunca se esperaba que tenía que cocinar, lavar, secar la ropa, todo lo que termina en AR, ¿verdad? Y para ella eran cosas horribles. Le dijo, ay, mi hijita, y apenas estás empezando, así que consuélate, ¿verdad? Amados hermanos, quiero que usted observe esto. Nosotros, por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos confiado en la palabra de Dios donde se presenta y se presentó en nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador, y que nos perdonó todos nuestros pecados, seguimos en una etapa de restaurar esas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Así que nosotros no nos hemos acercado a un ambiente de legalismo, donde si cometes un error ya estás condenado, donde si no te congregaste alguna vez, 2 veces, no estás condenado, donde si cometemos una falta no estás condenado. Eso era conforme a la ley. Donde si alguien comete una falta que se considere muy fuerte, a veces la persona necesita saber, hay perdón de parte de Dios. Lo que hayas cometido, Dios te perdona si hay un arrepentimiento. No lo había en el Antiguo Testamento. Ahí había juicio, ahí había apedreamiento, ahí había condenación. La Biblia enseña y dice, ¿a dónde nos hemos acercado? Lo que la palabra del Señor me dice a mí, y lo que le decía a los hermanos en aquel tiempo: ustedes se han acercado, en cambio ustedes se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. Este es un acercamiento donde se habla del monte Sión. El monte Sión es donde estaba el templo, y el templo estaba en la ciudad de Jerusalén, pero no habla de la Jerusalén terrenal de este tiempo, es la Jerusalén celestial. Escúchame esto, por favor. La bendición que Dios nos ha dado es hemos sido acercados a un sistema de religión donde te van a condenar, donde te van a menospreciar, donde te van a desechar. Nos han acercado por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos han dado acceso a lo que es el lugar celestial, uno de los lugares donde la presencia de Dios ahí se manifiesta. ¿Cómo es ese acercamiento? Es cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo cantamos y adoramos al Señor, cuando usted y yo pedimos al Señor, cuando usted y yo tenemos esas experiencias. De pronto esa bendición celestial te rodea con paz, te rodea con confianza, te rodea con esperanza, te rodea en un momento de búsqueda, en un tiempo de adoración. Como que entonces la gloria de Dios desciende en nuestra reunión, en la presencia de Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo desciende. Nos han dado acceso a ese lugar celestial. Estamos conectados. Jesús estuvo conectado todos los días de su vida. Oraba a Dios y él dijo, yo sé que Dios siempre me escucha. No estaba tan cercano, no estaba tan alejado. Vuelvo a decirle, mientras más te alejes, más te vas a sentir alejado de la presencia de Dios. Mientras más te acerques, más cerca te vas a sentir en la presencia de Dios. Es como cuando usted ha estado alejado de la familia, ha estado alejado de alguien muy amado, ha estado alejado, quizás como se da en estos casos, a veces hombres que están alejados de su esposa pues por el cambio de lugar, esposas que a veces están alejados de los esposos. ¿Cómo se siente? Bueno, si todavía lo amamos, queremos estar cerca. Si ya no le amas,
quieres estar lejos. Si apreciamos mucho la familia, queremos estar cerca. Y si estás muy lejos, no te sientes no te sientes bien estar muy alejado de los hijos. Es un ejemplo. Si estamos alejados de las cosas que Dios está diciendo que es lo que nos acerca a su presencia, vamos a sentir bendecidos. Pero si estamos alejados, vamos a sentir también ese distanciamiento. Ese es el punto. Pero teníamos que aprender esta parte de la Escritura porque es parte de la enseñanza. A nosotros también, como a los hermanos en aquel tiempo, se dice: ustedes se han acercado, versículo 22, la parte final, a miriadas de ángeles. ¿Qué son miriadas? Millones de millones, 10 miles de 10 miles de millones de ángeles. Libro de Apocalipsis. La carta a los Hebreos dice que el Señor nos ha concedido la administración, el auxilio de ángeles. Puesto que tenemos una promesa de salvación eterna, tenemos el auxilio de muchos ángeles. Algunos hemos podido verlos, otros usted se los imagina porque hemos visto en las películas, otros no los han visto, pero a veces no los vemos porque los ángeles son espíritus ministradores. No los ha visto, pero sabe que había un ángel. Sabe que había más ángeles que nos libraron de accidentes, que nos libraron de engaños con la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que hemos sido acercados. No estábamos acercados. Ahora hemos sido acercados. Y los ángeles han sido enviados para que estén cerca de nosotros. Lo que sucede es que unos les damos más trabajo a los ángeles que otros. Porque se le olvida siempre manejar a la velocidad, ¿verdad? Se le olvida a veces la paciencia con los violentos. Nos han acercado a miriadas, 10 miles de 10 miles de millones de ángeles ministradores. Ministradores es que están sirviéndonos a nosotros y ayudándonos para llegar hasta el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos vivos, nos van a transformar de este cuerpo. Qué bueno. Un cuerpo celestial, un cuerpo que no se va a podrir, que no se va a descomponer. Y los muertos en Cristo van a ser resucitados, van a volver a la vida. Así que resucitan a los muertos que creyeron en el Señor. Si usted y yo estamos muertos, nos van a resucitar. Y si estamos vivos, nos van a transformar. Y juntos vamos a unirnos con el Señor en los aires. Porque Cristo viene por toda la asamblea que hemos creído que Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Se dan cuenta entonces que este acercamiento es impresionante? Esto, pensar y creer, dice también, versículo 23, nos han acercado a la iglesia, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos han acercado a Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Nos han acercado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Aquí entra una gran cantidad de creyentes desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque el Señor nos ha dado un espíritu, y cuando nosotros y los que han muerto, el espíritu vuelve a Dios. Nos han acercado, dice, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Nos han acercado, versículo 24. ¿Qué dice su Biblia? Nos han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Este es un nuevo pacto. No es el pacto antiguo, donde había ordenanzas, donde había miedo, donde había terror por ese espectáculo. Moisés se puso también con miedo. Pero dice la Escritura, nos han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada,
que habla mejor que la sangre de Abel. Versículo 25, mire, no rechace la palabra del que habla. Ahora lo que estamos hablando, yo le he dicho, lo que hacemos nosotros como predicadores y maestros, solamente ayudar a explicar la palabra. Ya está. Nada más que lo bonito es que no lo hacemos con miedo. Porque si no, imagínense el pastor, los hermanos que predican así con miedo, ¿verdad? No, hermanos, eso era en el antiguo pacto. Pero dice, no menosprecie. Si apreciamos esta palabra, nos daremos cuenta que el Señor nos está diciendo, acércate más, acércate. Te diga, yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Algunos se levantan, ¿verdad?, a las 5 o 6 de la mañana. Otros un poquito más tarde. Por eso llega tarde a su trabajo, no se levanta tarde. Otros se levantan un poquito más tarde. Y dice, y luego regreso a casa, ya no tengo tiempo para orar. Usted puede orar en su vehículo. Usted puede ir escuchando la palabra del Señor ahí en su vehículo. No es para que usted diga, ay, me siento mal porque no oré, no leí la palabra del Señor. El acercamiento consiste en que uno escuche la palabra. El acercamiento consiste en que usted ore. No puede hacerlo. Voy a aprovechar el camino, ¿verdad? Voy a aprovechar mientras estoy en el autobús, voy en mi carro, voy ahí orando, agradeciendo a Dios, honrando, alabándole al Señor. Voy a escuchar la palabra del Señor. Voy a cantar. Ahí sí cante, por si se siente mal cantar en la iglesia, ¿verdad? Porque a veces la voz nuestra no da mucho. En su carro usted cante, ¿verdad? Usted cante nomás. Nomás si lo miren ahí los de su lado, me cierre la ventanilla. Cántele al Señor, hermano. Diga conmigo acercamiento. Acercamiento a Dios, a Cristo, a millares de ángeles. Un espectáculo maravilloso. No estamos en la ley, estamos en el nuevo pacto. Vamos a dar un aplauso al Señor. Alguien está agradecido y le dice, Señor, muchas gracias. Me estás llamando a un acercamiento. Porque a veces lo que se mira en nosotros es un distanciamiento de tiempo, de devoción, de entrega, de comunión. Alguien dice conmigo, esto me ayuda a fortalecer mi fe en Dios y en Jesucristo. Una palabra que me motiva, que me anima a entender y ejercitar y a perseverar en el acercamiento. Gracias. Gracias, Señor, porque habiendo sido personas separadas de ti, nos concediste creer que Jesucristo es el único por el cual podemos acercarnos a tu presencia. Gracias te damos, oh Dios, que llegó el momento donde la culpabilidad de mis pecados me declaraba que era culpable y que no me podía acercar a ti. Gracias, Señor, porque en mi conciencia había cosas de las que tenía testimonio que estaba haciendo mal. Pero ahora, en el nuevo pacto, por la sangre de Jesucristo, se nos ha dado entrada al lugar santísimo para tener comunión con Dios, para honrar a Dios, para cantarle a Él, para acercarme como hijo, porque Él es nuestro Padre. Esta noche usted puede hacer
esta declaración con su boca, posiblemente es la noche que el Señor le dice: no estés más lejos de mi presencia. Y usted puede decirle: Señor, gracias que has tenido paciencia y que hoy sé que me puedo acercar a ti por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso más al Señor? Es por eso démosle fuerte un aplauso a Él. Padre que estás en los cielos, te agradezco este momento, te agradezco este día, te agradezco la palabra, Señor, que con tanto amor fue preparada, Señor, para nosotros. La recibimos con alegría, la recibimos con entendimiento y te pedimos, Señor, que esa palabra crezca en nuestros corazones y que permanezca en ese lugar. Hoy te pido, Padre, bendice a cada hermano, a cada hermana que está en esta casa. Bendice su semana de trabajo, bendice todo lo que ellos vayan a desempeñar, Señor, y tráelos también más otra vez con bendición. Señor, te lo damos todas las gracias por haberle permitido a mi pastor, Señor, estar con nosotros, por haberme permitido estar con este pueblo y por haberle permitido al pueblo estar con nosotros. Gracias en todo momento, Señor. Bendice este pueblo, Padre, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.